Buenas tardes o días cuando se estén conectando nuevamente a este curso de narrativas sonoras, audiovisuales para la marca personal docente. Hemos venido, conversando con diferentes profesionales sobre lo que es la marca profesional. Ya tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Castillejo, importantísimo investigador, excomisionado de la Comisión de la Verdad. Hoy tengo el placer de presentarles a un colega nuestro de la Universidad Santo Tomás, alguien que me llama muchísimo la atención y además que nos va a hablar, desde otro campo académico, desde otro campo científico, más desde lo empírico analítico. Y tengo el placer de presentarles al profesor Gustavo Laverde. Profesor Gustavo, ¿cómo me le ha ido? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me les ha ido? Muy bien, profe. Bueno, usted muy juicioso, ¿no? Allá en su espacio y otros profesores dictando clase, en el día a día de nuestros cursos intersemestrales. ¿Cómo le ha ido, profesor? Bien, bien, aquí ya sacando adelante el 2025-1 y arrancando con el 2. Bueno, profesor, y entenderán que entonces por eso estaremos escuchando algunas voces de otros colegas que por supuesto siguen en su dinámica intersemestral. Profesor Gustavo, para que lo conozcamos más en profundidad, cuéntenos un poco quién es usted, cuál es su formación, pero además de eso, ¿sabe qué me gustaría? Bueno, también quién es usted como persona, quién es Gustavo, además de ser profesor, cuéntenos. Bueno, primero gracias por la invitación, me parece muy interesante todos estos espacios y participar activamente. Bueno, yo soy un profesor de biología, de ciencias naturales, licenciado en la Universidad Pedagógica Nacional. Llevo más de 20 años trabajando en este espacio, este escenario, y siempre he sido un apasionado, digamos, por el discurso de las ciencias naturales, de la divulgación y pues de promover la enseñanza de la biología de diferentes ámbitos, ¿no? Siempre me he considerado un profesor de vocación y de profesión. ¿Qué quiere decir eso? Que amo mi trabajo, lo disfruto completamente. Creo que si tuviera que elegir nuevamente carrera, haría docencia. Y segundo, trato de cualificarme cada vez más alrededor de este ejercicio docente, pues desde la experiencia y también de la formación académica, ¿no? Siempre he creído que hay varios tipos de biólogos, está el biólogo de campo, el biólogo de laboratorio y el biólogo de biblioteca, y creo que me suscribo en el tercer grupo porque soy un apasionado de la lectura de los libros, de la historia, historia en general y la historia de la biología en particular. Y pues la vida me ha dado la oportunidad también de ir entrando de manera empírica tal vez y a veces un poco atrevida en campos como la comunicación, y por eso pues he optado siempre por tratar de promover las ideas de la ciencia de la biología a través de diferentes mecanismos, ¿no? Medios. Por eso tengo canales en YouTube que hablan sobre lo que es la enseñanza de la biología y la historia de la biología. Y afortunadamente, pues con el profe Pablo y con otras personas hemos logrado abrir un espacio que se llama Narrando la Ciencia, que es un programa que se hace en escenario radio los viernes a las 11 y que habla justo sobre historias curiosas de la ciencia, un poco desde la narrativa de la importancia, del impacto de las ideas, pero sobre todo desde la perspectiva humana, ¿no? Profe, eso Soy quería tomarlo ahí como espacio a partir precisamente de lo que equivale este curso. Quería preguntarle, profesor, listo, aquí hablamos de marca personal docente y muy bueno escucharlo cuando usted dice que es docente de vocación, que si, mejor dicho, pudiese volver a escoger, volvería a ser docente. Quería preguntarle, ¿usted qué cree que lo caracteriza? O sea, como docente en su labor diaria universitaria, ¿qué es lo que usted cree que lo puede diferenciar de otros colegas? ¿Qué cree usted que tiene de bueno, diferente para que después lleguemos a esos temas? creo que la pasión por el discurso, por el conocimiento. Eh, Siempre me he preguntado, y creo que eso lo hablábamos alguna vez en el pasillo con Pablo, ¿qué hace que una persona dedique su vida, por ejemplo, a resolver un problema de la biología como la genética? Hablemos de Mendel, que gasta más de 40 años de su vida cruzando guisantes, cruzando arvejas, sin ninguna motivación más allá que el gusto por saber. Yo creo que es la pasión. Esa característica que yo creo que he tratado de alimentar, de construir, es
es más allá del saber, del conocimiento. También he creído que en las ciencias en general, en la biología en particular, no hay verdades absolutas y que lo que es hoy y mañana ya no es dependiendo de nuevos estudios y nuevas formas de comprender el conocimiento. Pero el cómo se hace ciencia, el cómo se hace biología, el cómo se acerca al fenómeno de lo vivo, eso no se aprende ni se enseña, sino que se desarrolla, y se desarrolla desde la perspectiva de la pasión. Los discursos, las tareas, las lecturas probablemente pasen al olvido, pero uno siempre se acuerda de ese profe que hablaba desde su saber, desde su amor, ¿sí? Yo recuerdo mucho a mi profe de sistemática vegetal, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, y tal vez no me acuerdo de cómo se clasifica una planta o la otra, pero sí me acuerdo que cada vez que se encontraba con una planta, una flor, era como si tuviera ante sí un cuadro de la Mona Lisa o las meninas, porque se entregaba a mirar que los pétalos, que los pistilos, y uno miraba esa planta y decía, pero ¿qué le ve este hombre a esto? ¿Sí? Obviamente había detrás de él un discurso. Entonces, trato de ser apasionado, y esa pasión implica estudiar, revisar, analizar, ser capaz de escuchar, de preguntar, de responder. Y creo que en ese sentido el trabajo en las ciencias va generando pues, personas que también se apasionan, ¿no? Me va a permitir Profesor Abad, actualmente... permítame preguntarle algo. Como Señor. biólogo, ¿desde hace cuánto usted, además, pues bueno, de generar sus métodos de enseñanza, ¿no? Y pedagogía, ¿en qué momento o por qué opta usted precisamente por decir, oiga, venga, me animo, por ejemplo, a tener un canal de YouTube? ¿Cuándo sucedió a eso? ¿Hace cuándo? Y como, ¿por qué? O sea, cuéntenos un poco la historia de por qué terminó usted teniendo sus canales y cuéntenos cuáles son, porque además hay uno que tiene un número de seguidores muy respetable. Bueno, yo siempre he buscado alternativas, me ha gustado la literatura. De hecho, yo tengo 2 libros de cuentos, de microrelatos. En la universidad pertenecía al grupo de literatura de la universidad. Me gusta el microrelato porque es un cuento que se resuelve en un párrafo y que genera un conflicto y de inmediato una solución casi siempre sorpresiva, ¿no? Tuve la fortuna de que me publicaran un par de cuentos en antologías de la universidad y he participado en algunos concursos y he sido pues reconocido. No como quisiera, pero bueno, ahí voy con eso. Entonces siempre he estado ligado a la literatura. De hecho, cuando estaba en el colegio, me acuerdo, yo dirigía el grupo de teatro del colegio, no actué, pero sí lo dirigía y ganamos un festival. Y como que me llamó la atención eso de comunicar. Entonces me doy cuenta que en la red, hace más o menos 5 o 6 años, que no estaba, digamos, como ahora, pero sí ya había canales de YouTube y estaba empezando la cosa, me doy cuenta que hay una oportunidad para promover ese saber. El saber de la biología. De toda la biología, pues me apasiona mucho la evolución y la botánica. Yo, digamos, me inclino más por la botánica. Entonces, el primer canal que se llama Biboteca tiene casi 3.000 seguidores y está dedicado a las plantas. Pero pensando en un público objetivo que no era pues, el público técnico de la botánica, se genera una presentación de plantas dirigidas como, digo yo, abuelitos y abuelitas que aman las matas, ¿no? Entonces está la planta, su origen, su clasificación, etcétera. Y empiezo a ver diferentes estrategias de comunicación, algunos como por ejemplo el magnolio, que es un árbol muy bonito, tiene 22.000 visitas en menos de gallego, pues ¿qué hice ahí? ¿Sí? Y hay otros que, como por ejemplo, qué sé yo, el eucalipto, que no tiene sino 600 visitas, y otros que tienen apenas 20. Entonces empiezo como a apasionarme con eso, a estudiar. Y en ese momento, hace más de 5 o 6 años, pues la motivación principal no era ni siquiera la monetización, sino el poder hacer un material audiovisual que compartiera esa pasión mía que es el de las plantas y otras cosas, ¿no? Porque también hay aves, también hay otra reflexión, incluso hay una sección de videoartes que se me ocurren cosas, por ejemplo, cuando hubo el incendio de Australia, que murieron muchas especies animales, yo hice una especie de videoarte ahí, yo llamo así, en crítica a esa situación, o cuando mandaron a cazar los dromedarios, que fueron más de 200.000. Entonces, también hay como un par de videos ahí en torno a eso, pero principalmente apunta hacia la divulgación del conocimiento de las plantas. Y el canal tiene como eslogan el canal para conocer los organismos con los que compartimos la tierra, porque son plantas de la cotidianidad y de organismos, animales. Entonces, ahí vas a encontrar información del diente león, vas a encontrar información de la ruda, la matica que usa la abuela, y me parece que el propósito se ha cumplido, ¿no? De la torcaza, del colibrí,
bueno, en total van 156 videos y todos hacen referencia, digamos, a algún tipo de realidad. Encuentro, bueno, ese es el primer canal, ¿no? Dime. No, le iba a preguntar, bueno, este es el primer canal. Bueno, este es sobre plantas. Y ese fue el primero. ¿Y el Sí. otro por qué lo quiso hacer o qué lo Bueno, llevó a hacer y en qué consiste? es el que más quiero. A pesar de que el otro es más antiguo y tiene mayor impacto, hay un canal que se llama Leer la Biología, que es el canal donde, bueno, yo me encuentro con un movimiento que se llama Booktuber, que me parece interesante, eran muchachos que promocionaban libros. Hay uno en particular que se llama La Teoría del Caos, de un señor de nombre René, mexicano, que hacía como videoensayos de literatura, de Borges, de Cortázar, por ejemplo, me acuerdo uno muy chévere sobre un libro que se llama Cambio de piel de Carlos, ay, se me olvida el nombre, bueno, que es uno de los artistas mexicanos más representativos. Ese, perdóname la expresión coloquial, me tramó. Dije, uy, eso es chévere. Entonces me di cuenta que en el mercado de los videos de booktubers no hay un libro, no hay un escenario que hable de libros de biología, de libros de ciencia. Digamos que en el aprendizaje de la biología hay diferentes tipos de recursos. Está el libro técnico, gracias a la Curtis, que ahí usted encuentra todo lo que es la célula, pues. Pero hay una serie de libros que son ensayos de filosofía, la ciencia, epistemología y de construcción del discurso. Por ejemplo, todo el material de Stephen Jay Gould, todo el material de Ernest Mayr. Hay unos autores como, por ejemplo, Giacomo Nord, el mismo Maturana, que son de lectura obligada para los que intentan acercarse al discurso de la biología, además de los clásicos de Darwin y todos estos. Entonces, hay una serie de libros que están ahí que nadie habla de ellos, o por lo menos es a traducirlo, pero no lo encontré. Entonces, yo me decidí a hacer el canal de Booktuber inicialmente, sobre libros específicos en ciencias naturales. Entonces, la dinámica es que tomamos un libro, por ejemplo, el último que publicamos ayer justo, habla de La máquina del tiempo de H.G. Wells, y se hace pues la narrativa de la novela y su contexto histórico, pero se enfoca la discusión hacia la temática de la biología, que es lo que nos interesa. Yo les contaba a todos ahí que de alguna manera Wells era evolucionista porque mostraba cómo se derivaban dos especies a partir de la especie humana, que en el viaje en el tiempo pues los describía pues, en 800.000 años. Entonces, como que sobre eso, no es un canal que hable de la biología pura, no, sino de cómo los autores se han acercado a discusiones y hacemos una especie de debate. Digo yo, el eslogan es el canal para abrir debate, tertulia sobre temas de la biología que afectan a todas las personas. Y ahí van 61 videos, 62 videos, y todos son pues de lecturas que yo he hecho y que me gusta, digamos, hablar sobre ellos con otras personas. Entre otras cosas, porque eso lo he encontrado yo en mi cotidianidad. Pocas personas leen permanentemente, perdónenme la arrogancia, pero he notado eso, no hay con quién hablar de libros, ¿sí? Sobre todo estas dinámicas de nuestro modelo de trabajo, que todo el tiempo estamos ocupados haciendo cosas, sacando notas, preparando clases, y ese, digamos, ese espacio donde qué estás leyendo, qué te parece tal cosa, como que no se da, y yo sí hay una necesidad, y por eso planteé la idea del canal que habla sobre libros de biología, que me ha parecido como interesante. He ampliado el asunto, no solamente libros, también películas. Por ejemplo, hicimos un trabajo sobre Gattaca y todo el tema de la eugenesia, que es la perspectiva de la manipulación genética en busca de la perfección humana. Ahí se hizo un material. Una visita que hicimos, por ejemplo, alguna vez al Museo del Hombre, también se hizo ahí una reflexión sobre eso. Pero profesor, venga, yo le invito a lo siguiente, ¿no? Porque, claro, vamos a dejar el link para que la gente tenga la oportunidad de conocerlo. Yo quiero ir realmente a lo que nos va importando, digamos, de manera muy clara en el curso. Además de que se le nota que usted es un apasionado de estos contenidos, lo disfruta. Aquí, digamos, parte de lo que yo quise invitarlo para estas conversaciones es de qué manera contribuye que eso ha aportado a su marca personal. Me refiero entonces, es que ya hay una comunidad de personas fuera de la Universidad Santo Tomás y seguramente de otros espacios donde usted ha sido docente, que ya lo conocen, que de cierta manera, bueno, lo reconocen como una figura importante que habla de las ciencias naturales. ¿De qué manera eso que comienza siendo algo más apasionado y muy natural de su forma de ser, considera que le da marca docente? O sea, más allá de la parte emocional, de la autosatisfacción,
¿Cómo le ha, digamos, convenido hacer este tipo de narrativas? Bueno, varias cosas. Digamos que hagamos un tamiz y miremoslo de manera objetiva. Primero, a nivel personal mantiene, como se dice, el tema de la pasión y el gusto y la actualización para hacer los videos, ¿no? Sobre todo los de biblioteca no son tan fáciles de hacer porque hay que saber y hay que buscar. Y eso pues es chévere porque uno tiende a pensar que lo sabe todo, la gran mayoría, y en realidad se da cuenta que hace falta aprender mucho y el canal me obliga a estudiar. Lo mismo el de los libros, no es una reseña, perdónenme la arrogancia, pero estamos haciendo un análisis objetivo, no es una reseña de que tan chévere, que la letra, que no. Es yendo al punto clave del libro y estableciendo un debate interesante frente a la postura. Entonces, me construye y eso me parece interesante. Ya, digamos, del impacto que he tenido, pues he logrado relaciones con personas de otros países. La gran ventaja que tiene la red es que es abierta y en cualquier parte. He notado gente de Uruguay, he charlado con gente de Nicaragua, una persona de España que también hace un canal de booktubers. Hemos logrado como establecer ahí convenios, no más bien charlas y nos compartimos como material. O sea que he logrado amigos o relaciones que resultan del canal. En el canal de botánica también he encontrado gente que me pregunta de cómo hago con tal planta o de tal cosa, pues ahí vamos como estableciendo eso. En mi relación con los estudiantes, pues ahí se genera, digamos, una especie de valor agregado de autoridad académica, también excúsenme la expresión, pero sí me he dado cuenta que el estudiante se da cuenta que uno construye saber y está preocupado por el discurso, ¿sí? Entonces, yo tengo por principio no obligar al estudiante a que vea un texto o un video como tarea, pues digamos, si para el examen tiene que ver tal video, no. Pero sí promuevo mis canales entre mis estudiantes de varias instituciones y he mantenido contacto con muchos de ellos gracias a los libros. De hecho, este semestre surgió una idea de hacer un club de lectura, porque hay también personas que les gustan los libros y quieren establecer un grupo para poder hablar sobre ellos, sobre todo estudiantes. Curiosamente, digamos, yo trabajo en la DUAT, bueno, ya no se llama así, la División de Educación a Distancia, y parte de la oportunidad que tuve con la universidad fue esos canales, porque usted sabe que nuestro trabajo es mediado por tecnología, entonces el dominio de la imagen, del canal, de la voz, de los tiempos, eso pues es importante y creo que me dio un valor agregado a la hora de que la universidad tomó la decisión de contratar mis servicios por la experiencia que tenía yo en cuanto al uso de los videos como mecanismo de divulgación de la ciencia, ¿no? Pues en el CBLAC y todas las cosas, pues son productos también, porque son productos académicos a pesar de que no están tan categorizados y pero a mí la verdad nunca me ha preocupado eso. Eso será el tema de otra charla, pero yo sí creo en el concepto de la ciencia abierta y creo que muchos de los autores que reconoce el mundo, como Leeuwenhoek, por ejemplo, estuvieron al margen de esos mecanismos tan controlados de los grupos de investigación y esas cosas. Pero bueno, y vigencia, de todas maneras, está uno en el medio. Yo hice un ejercicio, me va a permitir contárselo con Copilot, como hicimos ahora poco el curso de inteligencia artificial, y pregunté por mi canal y efectivamente lo valora bien, hace un resumen de los videos, o sea que de alguna manera está uno en la red y pues ahí está asociado su nombre también. Eso ha sido como en cuanto al concepto de marca. Me han invitado a conferencias también, a hablar de libros de literatura y hablar de literatura científica, ¿no? Entonces, este año justo que pasó, estuvimos en la feria del libro de FUNSA, ¿sí? Como invitado especial para hablar sobre el contenido del canal. Entonces, uno no sabe, usted sabe que lo que sale publicado, uno no sabe qué impacto tiene. Y alguien lo ve y lo atrae. Y pues el canal también me ha abierto la puerta para el programa de radio que ya usted sabe, lo hemos tratado de posicionar con el de ustedes y ahí se mantiene también esas historias. Ese es diferente, ¿no? Ese ya tiene otro enfoque. Sí, que bueno, ese se denomina Narrando la Ciencia, precisamente son los viernes a las 11 de la mañana. Por eso retomemos algo súper importante. Usted afirmó hace unos momentos que esas competencias o esa decisión que usted tomó de armar su marca docente, o sea, que Gustavo, más allá de ser
El profesor encerrado en el salón de clase es un profesor de ciencia abierta, es un profesor dinámico que utiliza otros lenguajes para transmitir sus conocimientos. Fue un factor seguramente clave en la contratación. Considera que eso entonces quiere decir que cuando hacemos marca personal, trascendemos la institución en la que estamos trabajando en un momento determinado y somos nosotros mismos los que al final, exacto, administramos nuestra propia imagen y no dependemos de un solo puesto laboral, llamémoslo así. Sí, yo tengo un amigo muy cercano, se llama William Penagos, que él alguna vez me dijo una frase que me dejó impactado, ¿no? Me dijo, usted lo que hace es valioso. No solamente, digamos, lo que hago como profesor, digamos, si yo sé hacer pan, por hacer un ejemplo. El saber hacer ese pan es valioso. Lo que pasa es que uno no le da valor. Estoy retomando las palabras de él. En el momento que uno le da valor es cuando empieza a entender que uno puede vivir de esa habilidad, de eso que tiene. O sea, el ser docente de ciencias naturales, el haber hecho un recorrido, perdóname, intelectual, las lecturas, etcétera, hace que yo tenga valores agregados, unos perfiles, unos saberes generales, que me sirven como docente de biología, pero también particulares que me dan pues, mi característica específica en cuanto a la manera como yo veo la biología y cómo me gusta enseñarla. Insisto, hay profesores que son muy buenos en el laboratorio y que se meten con un microscopio y hacen maravillas. De pronto yo no tengo tanto esas habilidades, aunque pues por mi trabajo lo tengo que hacer. O hay otros que son felices en el campo buscando mariposas y cosas y lo logran con una facilidad impresionante. En mi caso he notado que el gusto por escribir, por leer, por comunicar, lo puedo capitalizar en qué? En cosas que representen eso. Entonces el canal, el tema de la emisora, el tema de las conferencias, así que en donde yo me considero, porque es una autoevaluación fuerte, pues aproveche y explote, y eso es lo que yo digo, lo que decía William Penagos, eso es lo que es valioso. Lo importante es uno reconocer sus valores y empezar a promoverlos. ¿Para qué? Para liberarse pronto de esa dependencia de ciertas cosas. El canal, por ejemplo, me ha permitido a mí ir a otras universidades, en nombre de la universidad a veces o en nombre personal, pero a hablar de lo que hago en todos lados, sí, porque en últimas uno se repite muchas veces, pero cada vez con una mejor intención, ¿sí? Entonces, sí creo yo que hay una marca personal. Yo creo que así como yo tuve profesores que recuerdo mucho por alguna razón, esa razón puede ser, digamos, esa imagen que proyectaba diferente, que lo hacía pues único y que marca para siempre la vida de las personas, ¿no? Entonces, en las evaluaciones, por ejemplo, de mi trabajo con los estudiantes, he notado que tengo falencias, soy muy malo para evaluar, la verdad, siempre he tenido ese problema, pero he tenido siempre el reconocimiento de que las clases son chéveres, que el profe conoce otras cosas, y como que integro yo todas esas lecturas y toda esa experiencia en ese ejercicio docente, y obviamente que son clases distintas, sin demeritar las de mis compañeros y sin decir que las mías son necesariamente las mejores. Pero bueno, eso también elabora, sí, una diferenciación frente a los colegas, lo cual eso tampoco tiene absolutamente nada de malo. Pero quería preguntarle, profesor Gustavo, a veces de pronto en el mundo de la docencia siento, claro, que estamos en una transición. Claro, nos hablan de inteligencia artificial, de que hay que abrirnos. Desde la pandemia, evidentemente, tuvimos también que adaptarnos a otros ecosistemas digitales, las clases PMT. Pero yo siento que a veces hay colegas que piensan, tal vez puede ser un prejuicio mío, pero siento que no es tan así, que cuando el docente se da a conocer mucho y sobre todo le da por explorar este tipo de narrativas y canales, de pronto el miedo es a que pierda credibilidad, a que de pronto, como decimos, tal vez se vuelves una persona muy pantallera, porque tal vez el aula de clase siempre ha sido, ¿no? Representada como ese docente serio, De súper. pieza y tablero. Sí, pero ¿usted qué le diría de pronto a los docentes que piensan que eso es así? O sea, usted el que lo ha vivido en carne propia y además, permítame decirlo, desde un campo del conocimiento que suele ser muy rígido, porque no es de las humanidades, no es la comunicación social, es la biología. ¿Qué le diría a esos colegas? Bueno, desde la biología misma hay un precepto, un concepto que es el evolucionismo, y parte de la teoría de la evolución de Darwin habla sobre la adaptabilidad. Las especies se permanecen en la medida que puedan adaptarse al ambiente. Y la pandemia fue un punto clave en eso. Yo vi lo que tú dices,
profesores, sobre todo de ciertos campos, como en el derecho, por ejemplo, que eran amos y señores en su salón, con una autoridad impresionante de la tradición. Tenía uno que decía, edad, dignidad y gobierno, era su frase permanente. Y claro, cuando entraba el profesor, entraba con esa aura de sabiduría y de que no fueron capaces de sobrevivir a este tipo de estrategias, ¿no? Ya cuando viene la pandemia, que tienen que preparar sus clases a través de computador, a través de ciertos ejercicios, utilizar ciertas herramientas, se quebraron a tal punto que desaparecieron. Entonces, miren que ahí hay otra ventaja que no había considerado sino hasta ahorita, que cuando yo me veo a la necesidad de replantear mi forma de trabajar, tenía cierta ventaja adaptativa en términos darwinistas, porque yo ya había cacharreado, entre comillas la expresión, con canales, con medios. Yo, por ejemplo, traté de hacer blogs, un blog que no funcionó, pero lo intenté, ¿cierto? Siempre buscando cómo divulgar esa ciencia. Yo creo, y lo he dicho en otros escenarios, que yo no soy científico, ya no lo fui. Tengo una edad en que no lo creo, pero sí he querido empeñar mi vida en ser divulgador de la ciencia y voy como camino de eso. De hecho, ahorita estoy preparando un material escrito sobre reflexiones más o menos en torno a los científicos y sus obras, ¿no? Entonces, he tomado esa decisión y por ahí me he ido y creo que lo he logrado frente a los productos muy humildes que he tenido, pero que sí han marcado mi sello, pues mi marca personal, asumiendo un poco lo que la intención de nuestra reunión. Entonces, hay que estar en la capacidad de adaptarse porque el ambiente es azaroso, azar y necesidad. Entonces, nadie se imaginó nunca el tema de la pandemia y el impacto que tuvo en el ejercicio docente fue grande, a tal punto que gente que era muy buena, muy sólida en una estrategia, en una estructura, pues fracasó en la medida que no fue capaz de renovar, ¿no? Pues ahí creo que también un valor agregado está mirada. Ser pantallero, eso hace parte del sexo personal. Hay gente que es buena, hay gente que es mala, hay gente que es amarga, hay gente que es feliz, hay gente que es de todo. Y yo siempre he sido pantallero. La verdad es que yo salgo en todas las fotos. Soy el que tiene una cámara en la maleta, siempre he grabado videos. Yo puedo hacer un recorrido de mis últimos 15 años, fotos y videos, porque siempre he estado grabando. De hecho, yo cuando trabajaba en otra institución hice un magazine que se llamaba ICES Dice Magazine, que así era la institución ICES, con celular de la época, esos de siguiente al Nokia. Entonces, como que eso siempre me ha llamado la atención, aunque ha sido empírico. Yo nunca he estudiado comunicación ni tampoco pretendo hacerlo, pero sí veo que las imágenes, el sonido son una herramienta muy poderosa para divulgar el pensamiento y en este caso el pensamiento científico, que es lo que me motiva, me interesa. Habrán otros profesores que hacen otras cosas, pero también son valiosos porque si algo tiene la academia es que es universal, por eso se llama universidad, porque son diferentes maneras de acercarse al conocimiento y esta es una de promover el conocimiento. Yo le digo a mis estudiantes, probablemente, porque son licenciados en biología donde trabajo, ustedes no van a formar biólogos, pero sí serán la pieza clave para que una persona tome la decisión de ser médico, de ser veterinario, de ser agrónomo, de ser ingeniero ambiental, ¿sí? Y uno le pregunta a un médico, ¿usted por qué estudió medicina? La razón son dos, pueden ser dos, porque mi familia, la tradición, o porque alguien despertó en mí esa vocación. ¿Y quién puede haber sido? Pues un profe de biología, que siempre el fin de que este fuera biólogo le entregó esa chispa del gusto por las ciencias naturales y el conocimiento del cuerpo humano en ese caso, ¿no? Oiga, profesor, no, qué reflexión tan bella y hemos abarcado, ¿verdad? Prácticamente todos los puntos que hasta ahora hemos visto en el curso. Profesor, en ese orden de ideas, no, de verdad, yo quiero darle las gracias a la gente que nos está viendo, escuchando. En la descripción del video vamos a dejar precisamente los vínculos de los canales y bueno, de estas narrativas sonoras y audiovisuales que el profesor Gustavo Laverde ha implementado desde hace varios años para fortalecer, como él lo acaba de decir, su marca docente, que además de ser algo que le ha generado una satisfacción personal muy, muy grande, evidentemente también le ha contribuido a marcar la diferencia en sus entornos laborales y fuera de ellos, bueno, para mantenernos activos. Y me encantó esa reflexión, porque usted lo dice, tal vez
Bueno, aunque yo creería que sí alcanza, pero digamos, le va a respetar que usted dice, no voy a ser científico, pero sí divulgador de la ciencia. Profesor Gustavo, ¿verdad? Un placer haberlo tenido en esta corta pero suculenta charla. Espero que, bueno, sigamos, o que esta sea la excusa para seguir haciendo cosas de verdad. Muchas gracias, profesor Gustavo, por mostrarnos su marca personal. Gracias a ustedes y espero que estas reflexiones contribuyan. Y como dicen los youtubers, suscríbanse a mi canal. Pero por supuesto, claro que sí. Esa es la despedida de siempre. Listo, pues. Claro, la despedida de siempre y la de acá. Recuerden, bueno, reflexionar en torno a este video, participar en el foro a partir de las preguntas, de los interrogantes, para que dialoguemos con Gustavo, nos sintamos identificados con él y por qué no, ahora sí, ya es hora de que empecemos a proponer nuestras narrativas, nuestras formas de reforzar la marca personal docente, utilizando y por qué no divirtiéndonos con estas herramientas. Nos encontramos en otra ocasión.